¿cierto? Sistemas públicos universales. ¿Por qué? Porque yo tengo que mediar la respuesta a toda la gente, pero cada uno puede esperar un tiempo diferente, que sea un tiempo seguro, un tiempo clínicamente aceptable. Ojo, no es cualquier tiempo, pero sí habrán filas. Y para eso yo tengo que tener un criterio clínico, es decir, quién está en primero, en segundo y tercero en una fila. Puede ser que entre hoy en la fila ya esté en primer lugar, porque es un paciente más frágil que otros, pero yo no puedo descuidar lo que ya estaba en la fila, ya tiene que tener garantía de tiempo adecuado. Y ahí siempre las experiencias internacionales, primera cosa que organizan son las filas de espera. ¿Sí? Ustedes dirán, hoy no hay fila de espera. Lo que no implica decir que no hay gente esperando mucho tiempo. El tema es que no hay fila. Entonces es una cosa un poco intangible, pero yo podría fácilmente salir aquí y hacer una investigación etnográfica. Bueno, aquí listo, les empezamos a preguntar, ¿usted conoce casos de gente que esperó por tiempo indefinido una atención y eso le causó algún daño en la salud? Sí, todos tendrán una historia para contar. ¿Sí? Y por otro lado, la evidencia viva, pulsante, es ir a los servicios de urgencia y ver la cantidad de gente que está esperando hospitalización, por ejemplo, y otros servicios. O sea, sí tenemos evidencia que hay un desequilibrio entre necesidad y oferta. Y por lo tanto, la idea de organizar la fila de espera pasa a ser fundamental, porque son filas para garantizar el derecho del tiempo seguro. Y cuando yo empiezo a organizar las filas, empiezo a tener una idea de la escala, la magnitud del problema que hay que enfrentar. Vaya, puede ser que para un determinado tipo de problema, necesidad, yo tengo una fila pequeña que puedo arreglar simplemente haciendo un esfuerzo adicional de organización. Pero puede ser que tenga filas enormes, ¿sí? Aquí no me deja mentir el Carlos Sosa, cuando estuvimos en Brasil el año pasado. Primera experiencia que tuvieron de ir a un centro coordinador en la ciudad de São Paulo para ver la fila de espera en traumato-ortopedia, 130.000 pacientes, ¿cierto? Para 19 millones de habitantes metropolitanos. ¿Cómo se hace la gestión de una fila de 130.000 pacientes? Organizando necesidades diversas, tiempos clínicamente seguros y haciendo una gestión de esta fila. No hay que ponga ahí la fila y quédate ahí esperando. Tiene que hacer la gestión de eso. Mirar, decir, oye, pero acá tengo una fila que vamos a tardar 500 años en subsanar. Si yo no cambio la oferta o cambio la productividad, la metodología, la atención, etc. O sea, yo empiezo a problematizar cómo enfrentar. Y cuando no organizo estas filas, parece que no hay fila. Entonces vamos naturalizando una situación de escasez. Y eso en México es una realidad, hay una situación de escasez. ¿Correcto? Entonces el centro coordinador va a tener esta tarea tremenda de poder, uno, organizar una respuesta clínicamente aceptable en su tiempo y calidad para un conjunto de demandas que supera la oferta inmediata, por lo menos. Y luego, retroalimentar una planificación de cómo expandir, pero expandir sectorialmente, ¿sí? Hace poco estuve en un estado, estábamos construyendo un gran hospital de ISSSTE. Le pregunté al director de este nuevo hospital, ¿cómo ustedes definieron el tamaño del hospital y las clínicas? Eso fue la respuesta. Una cosa un poco tanteando, ¿sí? O sea, no había una capacidad de decir, este fue el criterio, pero mucho menos un criterio sectorial, porque hoy, ojo, construir un gran hospital podría haber resuelto el problema de acceso de toda una población independiente de su afiliación. Pero no, los sistemas siguen expandiéndose según su propia planificación, no como sector. Y eso deberemos, vía centros coordinadores, mediante la autoridad rectora estatal junto con el Servicio Nacional, establecer planificaciones para tener suficiencia. Entonces aquí la lista de espera de una provincia canadiense, solo para ilustrar, yo entro en la fila y sé cuánta gente está esperando. En este caso, ¿cuánto estaba esperando el 30 de abril en la Columbia Británica de Canadá por una prótesis total de rodilla? 9.418 personas esperando para una población de poco menos de 9 millones de habitantes. Ustedes van a tener mucha sorpresa cuando organicen nuestras filas de espera para ver la magnitud y el tipo de fila que hay. Y luego ver la capacidad de respuesta para eso, para ver cómo lo equilibramos, ¿cierto? Bueno, entonces ahí lo que animó a los canadienses
y siempre bueno la necesidad comparativa con los europeos que esperan mucho menos tiempo y empezar a decir, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? Los animo a hacer la misma comparación. ¿Por qué no podemos tener filas más adecuadas comparando con otros países que tienen sistemas públicos, ¿no?, universales? Y empezar a presionarnos para avanzar. Entonces, más rápido, hay todo un tema, por ejemplo, los tiempos de espera y urgencia, que es un tiempo crítico. Si permanezco mucho en la urgencia, sobre todo más de 8 o 12 horas, y empieza a aumentar todos los indicadores negativos, 43% de aumento de mortalidad evitable, urgencias, aumento de permanencia en camas después de la hospitalización, etc. No me voy a detener los detalles sobre eso. Hay la experiencia de Portugal también, que tiene, yo puedo ver los tiempos de espera en cada clínica, en cada servicio, y eso va alimentando la participación social de carácter reivindicativo. Es decir, porque yo tengo más tiempo de espera en un lugar, menos en otro, y eso va generando por transparencia también las movilizaciones para cambiar esta realidad. Voy a saltar eso. La insuficiencia de camas, etc. Y voy a dedicarme más a ubicar aquí lo siguiente. El Servicio Nacional de Salud Pública, ya hemos visto aquí sus varios componentes, pero tiene dos grandes componentes estratégicos. El distrito y los centros coordinadores son componentes del Servicio Nacional de Salud Pública. Hay que entenderlo bien. Y ellos se articulan estos dos componentes para garantizar la respuesta a las necesidades de las poblaciones y territorios y las necesidades individuales. Y el centro coordinador organiza este proceso de flujo de atención individual. Centros coordinadores. Aquí le puse homenaje a Rui porque esa fue una presentación que hizo Rui en septiembre de 2022. Y ahí estaba, ¿por qué tener centros coordinadores? ¿Sí? Ahí está. Porque tenemos un conjunto de fragmentación, insuficiencia y este desafío se transformó entonces en la razón de ser de estos centros coordinadores. Ahora, estos colegiados de gestión, que me refería a colegiados Ecosabi y colegiados de redes y vías clínicas, son instrumentos de gestión participativa. Lo subrayo aquí porque si no tenemos claro eso de los colegiados, no vamos a entender cómo crear el acuerdo entre los subsistemas. En los talleres que están haciendo los estados, queda claro que eso es un desafío, porque claro, el IMSS participa en la reunión, pero dice, pero no tenemos una disposición nacional que diga que puedo integrar mis servicios a un centro coordinado. Entonces hay un problema de crear el colegiado de gestión, el acuerdo en cada estado, pero al tiempo crear un diálogo nacional sobre este asunto para poder autorizar un sistema unificado. Pero son dos frentes al mismo tiempo. Cuando llegamos a una sensibilización del contexto territorial, lo que encontramos es una idea de compartir respuestas a problemas que afectan a todos. Todos tienen problemas, ¿cierto? Entonces, garantizar que sus pacientes sean atendidos en tiempo y con calidad es un desafío para todos los subsistemas. No hay ningún subsistema que pueda decir, no, yo tengo todo resuelto, no necesito usted. ¿Y por qué no puede decirlo? Porque la insuficiencia es una marca del sistema en México. 35% de los que tienen seguridad social pagan del privado para ser atendidos. Mitad de la atención en salud en México se hace en el sector privado. Y eso es dinero del bolsillo. Cuanto menos tiene uno, más pesado es eso, más difícil. Sin hablar de los que simplemente dicen ya, no puedo, no voy a atenderme y ya, porque no hay oferta pública. Esta semana pasada tuvimos un caso dramático, ¿no? En Nayarit, perdón que lo mencione el Estado, pero salió en los medios, de una niña que se murió en Nayarit de dengue grave, y para mí fue el símbolo de la desarticulación del sistema. Ingresa, va a un hospital del IMSS, no la pueden atender, la rechazan, solicitan transferirla a un hospital en Jalisco, ¿no? Un hospital civil, no logran, termina que la familia desesperada la mete en un hospital privado, y cuando la niña finalmente se muere, todo este tránsito mal resuelto, el hospital guarda el cadáver hasta que la familia pague más de $1 millón por 10 días de hospitalización. Tuvo que intervenir el gobernador para liberar el cuerpo
de una autoridad sanitaria integradora, ¿no?, de respuesta en ámbito nacional incluso, vaya, hay que encontrar dónde atender. Pero sé que eso muchas veces pasa en escenarios donde no hay oferta, entonces hay que crear grandes contingentes y encontrar la oferta. Y en el límite, comprar el sector privado mediante la requisición pública, pagando tarifas públicas, cosas que es lo que hacemos en Brasil también para estos casos. Entonces eso todo significa un centro coordinador que va a operar captando todas las demandas y distribuyendo respuesta en todos los subsistemas de atención, todo lo que existen, que hay que mapearlos, integrar la información. El centro coordinador no solo va a tener la lista de espera y de atención del sistema, sino que va a tener la oferta total, ¿no?, del sistema dinámicamente. Ese es el acuerdo de tránsito de información que necesita para operar. Y ahí esta figura, a algunos no les gusta mucho esta figura, pero voy a insistir en ella. Es decir, primero hay una articulación de una esfera de inteligencia, una esfera de respuesta a emergencia y desastre y una esfera de gestión clínica de flujo de pacientes en el sistema. Son tres esferas que necesitan combinarse y a la larga el CEPOSAB es producto de este encuentro, pero también es producto de esta articulación por los distritos, mediante el compartir de una acción inteligente entre vigilancia en salud en los distritos, epidemiológica, sanitaria, ambiental, ¿no?, de servicios, con las informaciones que vienen de la UIES, que nos hablan de las amenazas, las multiamenazas del sistema, que vienen de las potenciales amenazas de desastre, etc. Pero sobre todo yo diría que aquí está la amenaza permanente, que es el desastre del sistema de salud. ¿Sí? Seamos claros, una muerte materna casi siempre no es por eclampsia, hemorragia, tal, por sistema de salud. No funciona, no se articula, desde la parte preventiva hasta la parte, ¿no?, curativa y todo. Entonces el resultado práctico es que muchas de nuestras falencias de respuesta tienen que ver con la insuficiencia del sistema y su operación y su capacidad. Entonces reconocer eso articuladamente y hacer análisis, situación y tendencia nos remite a un ejercicio de inteligencia estratégica, alimentado también por los datos generados por la atención clínica individual cotidiana, que dan aquí sentido. Y el PLUM, la parte de urgencias, en este caso es parte del centro coordinador, tanto para responder emergencia y desastre, como la parte de participar con la estación de gestión clínica del flujo de pacientes agudos permanentemente en el sistema. Y aquí quiero ir terminando diciendo lo siguiente: lo que hace el centro coordinador es una gestión clínica de todos los casos clínicos, o sea, se abren casos para gestión, se observa los derechos humanos como base para esta gestión clínica y se articula a partir de esta gestión la calidad y la seguridad necesarias. Y el tiempo de respuesta del sistema pasa a ser un elemento predictivo del resultado. Si yo tengo tiempos que no me comprometo con el tiempo de respuesta, voy a tener resultados mucho peores. Sea para casos agudos, inmediatos, sea para casos que tienen más tiempo de resolución, pero que yo no observo el tiempo, como puede ser el tiempo de la resolución, ¿no?, de cáncer, donde cuanto más tiempo voy perdiendo, más avanza la patología y cambia de estadio, cambia el pronóstico. Entonces, esta idea de una gestión clínica de tiempos pasa a ser clara. Las guías clínicas y las rutas son las guías que me organizan el proceso fino, ¿no?, de atención, y ahí toda una idea de que la unidad de gestión clínica, esta unidad que cuida el flujo de pacientes en el sistema, se estructura en 9 redes, que encuentra aquí una expresión como estaciones, ¿no?, de gestión clínica, que son estas redes. De manera que el centro coordinador lo que hace es recepcionar las demandas que vienen del primer nivel, de las urgencias, que son los más demandantes, y los organiza dentro de un proceso de flujo entre redes, según la necesidad de los pacientes. Y las redes están constituidas por una diversidad de servicios de varios subsistemas, de varios institutos, de varios campos de oferta, ¿no? Entonces, esta integración operativa es finalmente la manera como estas estaciones de gestión clínica de CEPOSAB y su unidad de gestión clínica se relacionan con los núcleos internos de regulación, que son como nuestros interlocutores dentro de los servicios, y también la interlocución con el CEPOSAB descentralizado en distrito,
es donde se hace la calificación de la demanda del primer nivel que tiene que ir al centro coordinador, ¿cierto? Bueno, no voy aquí, la propuesta no va a entrar en aspectos de operación fina, simplemente reconocer estas características, ¿no?, de organización general. Muchos de ustedes han visto eso con mucho más detalle en los talleres que hicimos, en los juegos de flujo de pacientes, para entender entre todos sus sistemas, otros no, pero esencialmente lo que tenemos es esta idea de relacionarnos con la red a partir de núcleos internos, canalizar a los pacientes a partir de las puertas de entrada al sistema, no tener más esta idea de referencia contra referencia, es un flujo de pacientes del sistema mediados por la gestión clínica. Y ahí yo tengo las varias transacciones que pueden darse hasta llegar a esta totalidad de transacciones entre varias estructuras de redes. Y aquí el Secosabi, representado por las pelotitas de esas amarillas, es lo que hace la mediación de flujo, estableciendo tiempos, filas de espera y toda la dinámica de prioridades y integrando el flujo. De manera que aquí, para cerrar, está mucho también de lo que planteaba hoy el secretario Ruiz, es decir, hay un problema de responsabilidad sanitaria que, en mi perspectiva, autoriza el ejercicio de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Y las responsabilidades sanitarias son una cadena que empieza con quien hace la prescripción hasta quien atiende esta demanda y quien hace la intermediación de esta demanda, que son los centros coordinadores. Toda una cadena de responsabilidades donde ya los pacientes no pueden estar perdidos del sistema. No le voy a dar una hojita de referencia que van a buscar donde atenderse. En el momento en que toca el sistema de salud define su flujo dentro del sistema en su conjunto y va estableciendo los tiempos y va observando la garantía que cada servicio y cada profesional va a dar en este flujo de gestión clínica. Esa es la idea de los centros coordinadores. Yo sé que de primera vista, quizás los que nunca han visto esta presentación van a decir, no, está loco este, ¿no? Pero la verdad es que eso es esencial para tener un sistema de salud con responsabilidad y autoridad sanitaria. Si no, nunca vamos a resolver eso. Y esa es una herramienta de salud pública para hacer la gestión clínica de la atención individual. Y por eso todo este proceso termina creando las bases, ¿no?, para poder operar desde los territorios, con los varios servicios, de varios subsistemas, mediados por sus secosales distritales, articulados con los núcleos internos de servicio, y creando entonces otro tipo de identidad, que es la identidad que vamos a tener en cada servicio, con los núcleos internos, con todos sus servicios internos organizados, articulados, y también lo que es la configuración de redes y colegiados, donde pasamos a tener una nueva identidad. Yo soy del IMSS, pero estoy en la red de urgencias del sistema de salud, y por eso tengo mis colegas de la red de urgencia, formamos un colegiado, y todos, IMSS, ISSSTE, Bienestar, servicios estatales, nos articulamos de una forma integrada. Las famosas redes integradas con enfoque de APS, que es la integración de flujo de todo el cuidado. Bueno, entonces eso es lo que queremos alcanzar. Y aquí ya dejo porque no me alcanza más el tiempo. Espero que haya sido suficientemente claro para los que no habían tenido oportunidad de ver y que algo aporté a los que ya habían visto para recordarles del tamaño y el desafío de esta tarea histórica. Muchas gracias.